De modo que, amigo, cuidemos de que no nos engañe el sofista con sus elogios de lo que vende, como el traficante y el tendero con respecto al alimento del cuerpo. Pues tampoco ellos saben, de las mercancías que traen ellos mismos, lo que es bueno o nocivo para el cuerpo, pero las alaban al venderlas. Y lo mismo los que las compran, a no ser que alguno sea un maestro de gimnasia o un médico. Así también, los que introducen sus enseñanzas por las ciudades para venderlas al por mayor o al por menor a quien lo desee, elogian todo lo que venden. Y seguramente algunos también desconocerán de lo que venden lo que es bueno o nocivo para el alma. Si tú eres conocedor de qué es útil o nocivo de esas mercancías, puedes comprar sin riesgo las enseñanzas de Protágoras y las de cualquier otro. Pero si no, ten cuidado, querido, de no jugar a los dados y arriesgarte en lo más precioso. Bueno, supongo que muchos de ustedes ya se han dado cuenta de que esta cita es del diálogo Protágoras de Platón. Denme un momento y ahora les explico a cuento de qué comienzo con estas líneas. Antes de nada, les he adjuntado un dossier. Si por allí atrás no hay, aquí queda alguno libre. Lo he hecho por dos razones. En primer lugar, pues para que puedan hacer un seguimiento adecuado de la ponencia. Por decirlo de otra manera, para que sepan cuánto queda para el final. Y en segundo lugar, el objetivo es que, sobre todo por lo que respecta a la primera parte, y no se adelanten, ahora les explico, lo que yo voy a decir es menos de lo que aparece aquí. Por tanto, aquí el segundo objetivo es ampliar información. Y ahora les explico qué quiero decir con esto. Bien, como pueden ver en la primera página, la ponencia se divide en dos partes. En la primera parte, lo que voy a hacer es levantar un estado de la cuestión de las recepciones y polémicas suscitadas por el animal divino desde 1985, fecha de la primera edición, hasta el año 2023, fecha de la tercera edición. Pueden ver que aquí, al inicio de la primera página, hablo de recepciones académicas. Con esto quiero decir que las recepciones que he analizado y que van a conformar este estado de la cuestión son aquellas que proceden de teólogos, de científicos de la religión, de esto ya se ha hablado y no voy a explicarlo más, lo peligroso que es hablar de ciencias de la religión, antropólogos, paleontólogos, paleantropólogos, arqueólogos, etcétera, de filósofos y filósofos de la religión y de profesores de filosofía. Bien, esto por lo que respecta a la primera parte, un estado de la cuestión. En la segunda parte voy a hacer un examen crítico, teniendo en cuenta lo que comente en el estado de la cuestión, de una de las dos grandes polémicas suscitadas por el animal divino. Es una lástima que no haya podido estar aquí hoy Joaquín Robles, porque se iba a ocupar de la otra gran polémica, que es la que tuvo lugar con David Alvar González en el año 2005, 2003, 2005. De la que me voy a ocupar yo es de la otra, de la primera, que es la que tuvo lugar entre Gonzalo Puente Ojea y la Escuela del Materialismo Filosófico en 1996. Aquí ya estoy planteando una tesis fuerte. Una tesis que, por otro lado, ya sugirió Alfonso Tresguerres, que es uno de los intervinientes en esta polémica. Esta tesis es que la polémica no tuvo lugar entre Puente Ojea, por un lado, Gustavo Bueno, Tresguerres y Pablo Huerga por el otro, sino entre Puente Ojea y la Escuela del Materialismo Filosófico. Y esto es algo que voy a tratar de demostrar a lo largo de esta ponencia. Por poner las cartas sobre la mesa, y sobre todo porque a mí me interesa que vean el arco de racionalidad que trazo desde el término ad quo al término ad quem, les voy a plantear ya las dos conclusiones a las que voy a llegar en cada una de estas partes. En la primera parte, la conclusión a la que voy a llegar, y esto es algo que ayer Ekaitz también dijo, es: a la altura del año 2023, el animal divino goza de un estado de salud envidiable. Y, esto lo tengo que demostrar, claro, todo hace pensar que en los próximos años este estado de vigorosidad seguirá en aumento. Y la conclusión a la que voy a llegar en la segunda parte es que la polémica con Gonzalo Puente Ojea es una querella subjetual. Y ahora, antes de que entiendan el sentido de esta conclusión, tengo que explicar
qué es una querella sujetual, que esto lo voy a hacer a continuación. Y ya les adelanto, para que vayan atando cabos conforme yo voy hablando, que la de Puente Ojea sea una querella sujetual es lo que da sentido a que yo haya abierto mi ponencia con el texto del Protágoras. Si bien en el homenaje que se rindió al fallecimiento, tras el fallecimiento de Puente Ojea, en el que participaron Marcelino, Tomás y Pablo Huerga, en el año 2017, Tomás comparó a Puente Ojea con el terco Cratilo, sin negar esa comparación, desde luego, lo que voy a hacer es compararle con el Protágoras del diálogo de Platón. Y a ver qué les parece a ustedes la comparación que voy a hacer. Bien, pues vamos ya con la primera parte. Un estado de la cuestión, como el que yo voy a hacer en esta primera parte, tiene dos momentos, dos fases. Una fase cuantitativa o fenomenológica, que consiste en recopilar materiales, y aquí les diré que a través de ciertas plataformas de búsqueda, Dialnet, Google, Google Academy, etcétera, etcétera, yo he recopilado cerca de 200 referencias, 200 recepciones, es decir, 200 textos, ensayos, libros, artículos, lo que fuera, en los que se hace una referencia explícita al animal divino. No recuerdo cuántos exactamente. Desde luego yo no puedo hacer el análisis pormenorizado de estas 200 referencias. Me voy a centrar sobre todo en las polémicas que a mi juicio son más importantes, además de las dos mencionadas. Porque hay más, por cierto. No solo hay dos, hay muchas más. Y esto es una sorpresa para mí. Yo no sabía que el animal divino había suscitado tantas polémicas. Y esta es la razón por la que les adjunto el guión, para que ustedes tengan más referencias de las que yo voy a mencionar. Desde luego tampoco son todas. Aquí hay unas pocas más de las que yo comentaré, pero no son las casi 200 que he podido recopilar. Tengo otro PDF, cerca de, 15 o 20 páginas. Me pareció un poco desproporcionado adjuntarles estas 13 páginas y además las 15 o 20 del listado completo de referencias. Entonces, lo único que puedo hacer es ponerlo a su disposición. Si alguno las quiere consultar, pues yo se lo puedo facilitar sin problema, o a la propia fundación. Aquí no tengo ningún inconveniente. Entonces, esta es la fase cuantitativa. Luego queda la fase cualitativa, la del análisis crítico, en la que lo que haremos será clasificar u organizar todos esos materiales. El instrumento que he diseñado para la clasificación de estas referencias es la tabla que tienen en la parte inferior. Los instrumentos que he utilizado, o los criterios que he utilizado para construir esta tabla, y aquí hay otra tesis fuerte, los he tomado de al que a mi juicio es el primer estado de la cuestión que se hizo sobre las polémicas suscitadas por el animal divino. Este estado de la cuestión es la cuestión quodlibetal 12, el animal divino ante sus críticos, escrito por Gustavo Bueno en 1989. A mi juicio, si nosotros en 2023 queremos hacer un estado de la cuestión del animal divino, necesariamente tenemos que ir ahí. Y yo es lo que he hecho y ahora les voy a explicar de qué manera. Y otro instrumento que pueden ver en las páginas de 2 a 7, ven que hay, además de la tabla de presentación, hay otras 4. El otro instrumento que he utilizado para este estado de la cuestión es el esquema de décadas que propone Sharon Calderón en su teoría de las oleadas. Habla de las distintas décadas de la escuela, a las cuales hace corresponder con las 5 oleadas que hay hasta ahora, pues teniendo en cuenta que la quinta década no nos sirve, porque en aquel entonces el animal divino todavía no ha sido publicado, yo lo que he hecho es coger las 4 siguientes y a cada una de estas décadas aplicarle la tabla. Ahora vamos con esto. Bien, la tabla que tienen aquí la he configurado utilizando o cruzando 3 criterios. El primer criterio es el que establece la cabecera de filas, con las 4 categorías que tienen aquí. Estas 4 categorías de análisis las he extractado, las he sacado de los 2 párrafos del animal divino ante sus críticos que tienen ustedes justo encima de la tabla. Lo leo y lo comento. El primer párrafo. Tan solo en 3 o 4 casos los comentarios son relativamente extensos. En general, las reseñas son muy breves, a veces hipercríticas, a veces elogiosas, otras veces de mero trámite informativo. De aquí saco la categoría de recepciones críticas,
la categoría de recepciones elogiosas y la categoría de recepciones tramitativas. Y la cuarta sale del segundo párrafo. Una gran mayoría de los comentarios directos que me han llegado se refieren a la diferencia ostensible, que al menos en cuanto a su accesibilidad o inteligibilidad, parece existir entre la primera parte y la segunda. En su primera parte el libro sería inevitablemente engorroso, prolijo, enmadejado e incluso equívoco. La segunda parte del libro, la ontológica, sería más transparente e incluso, según algunos, interesante para un público muy amplio. De aquí sale la que he llamado, o la categoría que he llamado recepciones metodológicas, aunque en realidad es un modo de estas recepciones que es lo que he llamado recepciones metodológicas aleccionantes, que explico a continuación. El segundo criterio, el primer criterio lo que hace es clasificar las recepciones según la actitud con la que se ha recibido el animal divino, si ha sido una actitud crítica, elogiosa, tramitativa o metodológica. El segundo criterio que establece la cabecera de columnas lo que hace es clasificarlas según su procedencia. El marco o el escenario que he tenido en cuenta para esta clasificación es el sistema del materialismo filosófico. Y aquí ustedes pueden pensar, ¿y por qué no has cogido el propio animal divino? El ajuste o desajuste del autor respecto de las tesis del animal divino, o la filosofía materialista de la religión que se plantea como en el animal divino. Porque, como pueden ver aquí, esta tabla de clasificación se pretende abstracta. Y esto quiere decir lo siguiente: yo la he diseñado para el caso particular del estado de la cuestión del animal divino, pero yo creo, y voy a intentar defender este parecer mío, y ustedes juzgarán, que se puede aplicar para hacer un estado de la cuestión de cualquier otra obra de la bibliografía de Gustavo Bueno. Y por eso el criterio, en vez de ser el propio animal divino, es el sistema. Y ya como pueden ver aquí, lo que va a hacer es clasificar las recepciones según provengan del entorno de la escuela o del entorno de la escuela, teniendo en cuenta que el contorno que diferencia uno y otro es el propio sistema. Bien, al cruzar estos dos criterios, lo que obtenemos es el cuerpo, las casillas que forman el cuerpo de la tabla. Pero claro, hasta ahora las tenemos vacías. El tercer criterio lo que hace es completar estas casillas. Y lo voy a ir explicando detenidamente. Cuando las recepciones elogiosas proceden del entorno de la escuela, tienen la forma de desarrollos, aplicaciones o reexposiciones de las tesis que Gustavo Bueno expone en el animal divino. De hecho, buena parte de las ponencias que ha habido hasta el día de hoy, creo que cabría incluirlas dentro de las recepciones elogiosas del entorno. Y cuando las recepciones elogiosas proceden del entorno, es decir, de autores ajenos, vamos a decirlo así, a la escuela del materialismo filosófico, tienen la forma de glosas, elogios, agradecimientos, felicitaciones y reexposiciones. Las recepciones críticas las menciono ahora porque son un poco más complejas de explicar. Cuando las recepciones tramitativas proceden del entorno de la escuela, tienen la forma de lo que he llamado una dación de cuentas. Y aunque seguramente algunos y no todos de ustedes saben qué es una dación de cuentas, lo voy a explicar. Una dación de cuentas es un punto programático, es decir, que aparece siempre, dentro del orden del día de un pleno municipal, de los plenos de un ayuntamiento. Desconozco si en otro orden, si en un orden autonómico o nacional, también hay daciones de cuentas. Yo la experiencia que tengo es en plenos municipales, entonces aquí es donde estoy convencido de que lo hay. Consiste en lo siguiente: cuando llega a este punto del orden del día, el presidente del pleno, que suele ser el alcalde, lo que hace es leer el listado completo de decretos de alcaldía. Decreto de alcaldía 1000/50, decreto de alcaldía 1000/51, etc. Y finaliza diciendo: el pleno se da por enterado. De manera que si alguno de los concejales presentes tiene interés en consultar la documentación relativa a decreto de alcaldía 1000/50, pues lo que tiene que hacer es ir a Secretaría, solicitar la documentación. Pues las recepciones tramitativas del entorno tienen la misma forma. Pongamos por caso, yo estoy escribiendo un libro sobre un análisis filosófico de las escuelas filosóficas. Y para este análisis yo quiero aplicar la doctrina de la esencia procesual que Gustavo Bueno expone en El animal divino. Pero por motivos editoriales, la editorial me restringe el número de páginas y no puedo hacer una reexposición completa de esta doctrina, lo cual haría que mi libro entrase en recepciones elogiosas. Por tanto, lo que hago es, antes de iniciar esa aplicación de la doctrina de Gustavo Bueno al caso de mi libro, una nota a pie de página, digo al lector interesado en conocer en detalle la doctrina de la esencia procesual, ir a las páginas
si no recuerdo mal, son 107 a 114 de la segunda edición. Pues esto es lo mismo que una dación de cuentas. El lector se da por enterado y si le interesa esto, tiene especial interés, pues que vaya, porque yo no puedo hacerlo. Es la diferencia entre una recepción tramitativa y una elogiosa. Las recepciones tramitativas, cuando proceden del entorno, tienen una forma muy semejante, son más bien recepciones bibliográficas, anotaciones o breves comentarios. Recepciones metodológicas. Cuando proceden del entorno son recepciones pedagógicas, que consisten en hacer pedagogía o bien de las tesis del animal divino o bien de la escuela o del sistema del materialismo filosófico a partir del animal divino. Y cuando proceden del entorno son las recepciones aleccionantes, que es a las que está aludiendo Bueno en el segundo párrafo que les he leído. En realidad yo solo he encontrado una, que es la que el propio Gustavo Bueno comenta en la cuestión Quodlibetal 12, ahora mismo no recuerdo quién es el autor, pero estas recepciones consisten en que el autor de turno alecciona a Gustavo Bueno o bien sobre la estructura que ha imprimido en su libro o bien sobre la metodología empleada. Y nos quedan las recepciones críticas, que como digo requieren una explicación un poco más detallada. Cuando las recepciones críticas proceden del entorno de la escuela, son lo que Joaquín Robles ha llamado turbulencias, las cuales se pueden dividir en turbulencias centradas o descentradas. Dentro de las descentradas hay unas especiales, rectificativas, generales. No me puedo entretener en la exposición de esta teoría, así que el público se da por enterado y acudan a la EFO, creo que es del año pasado, si no me equivoco es de mayo del 2022, donde Joaquín Robles hace una exposición de esta teoría mucho mejor de la que yo podría hacer, desde luego. Entonces, fíjense, estoy haciendo una recepción tramitativa de la teoría de las turbulencias de Joaquín. Sí que me voy a detener un poco más en el análisis de las recepciones críticas que proceden del entorno. A estas les he llamado querellas. Y para la clasificación de las querellas me he basado en el artículo sobre las querellas en general y las querellas barrocas en particular, que Gustavo Bueno publica en el número 164 del Catoblepas, año 2015. Allí Gustavo Bueno distingue querellas subjetuales de querellas objetuales. Les voy a explicar cómo lo interpreta él, cuál es la exposición que hace él de esta diferencia, y luego voy a hacer una interpretación particular mía y, de nuevo, a ver qué les parece. Las querellas subjetuales son aquellas en las que los argumentos objetivos, por su escasa potencia dialéctica, son incapaces de neutralizar o segregar los componentes subjetuales. Esto es, las convicciones personales, los intereses o los deseos del autor. No podemos entender estas querellas sin tener en cuenta los deseos que han motivado al querellante para querellarse contra el querellado. Es una especie de trabalenguas, pero espero que me hayan entendido. En cambio, las querellas objetuales son aquellas en las que la potencia dialéctica de los argumentos objetivos logran neutralizar al sujeto que se querella. Por tanto, es posible comprender esta querella sin tener en cuenta al querellante y, desde luego, sin tener en cuenta los componentes subjetuales, los intereses, los deseos, las convicciones. Recuerden lo que he dicho antes, la conclusión a la que voy a llegar en la segunda parte es que la polémica con Gonzalo Puente Ojea es una querella subjetual. Lo que quiero decir con esto, y voy a tratar de demostrarlo, es que Gonzalo Puente Ojea, tanto en la primera querella, en la primera polémica, como en la segunda, que no tiene directamente que ver con el animal divino, aunque el animal divino sí que está implicado, es incapaz de asumir lo que he llamado un compromiso dialéctico. Y esta es la diferencia que yo establezco entre un tipo de querellas y otras. Gonzalo Puente Ojea, por gran escritor y gran retórico que sea, que yo no lo dudo, y creo que aquí nadie lo duda, es un pésimo polemista. Y voy a tratar de demostrar esto. ¿Qué quiere decir el compromiso dialéctico? Y voy con la interpretación que yo hago de la diferencia que nos indica Bueno en su texto. En las querellas subjetuales, el querellante es incapaz de asumir un compromiso dialéctico. En cambio, el querellante de las querellas objetuales sí que asume este compromiso dialéctico. Un compromiso dialéctico que voy a intentar formularles. Yo me comprometo, diría el querellante que asume un compromiso dialéctico,
a confrontar argumentos con los argumentos que tú has expuesto en el texto contra el que me querello. Si mis argumentos son mejores, dialécticamente hablando, es decir, son más potentes que los tuyos, tú estás obligado por esta razón dialéctica a rectificarlos, a retirarlos o a sustituirlos. Asimismo, como yo me he comprometido dialécticamente contigo, si los argumentos que tú opones a los míos son más potentes dialécticamente que los míos, yo estoy obligado a retirarlos, a rectificarlos o a sustituirlos. Ya pueden ver ustedes que al decir lo que acabo de decir, que la de Puente Ojea es una querella sujetual, lo que vengo a defender es que la posición de la que partió Gonzalo Puente Ojea es la misma con la que finalizó el debate. Es decir, Gonzalo Puente Ojea, a pesar de las refutaciones que diferentes miembros de la escuela le lanzaron, no rectificó, sustituyó ni retiró sus argumentos iniciales. Y esto me parece que es una miseria terciogenérica y que desde luego es una indecencia intelectual. Y a ver si están ustedes de acuerdo conmigo. Bien, todavía no he terminado con esto. Las querellas objetuales pueden ser de tres tipos, dependiendo de dónde procedan o en qué inmanencia se mantengan los argumentos objetivos. Pueden ser críticas teológicas, cuando los argumentos que el querellante lanza contra el querellado se mantienen en la inmanencia de la, vamos a decir así, de la teología dogmática o de la dogmática teológica. Crítica científica, cuando los argumentos se mantienen en la inmanencia de una categoría. O crítica filosófica, cuando en los argumentos objetivos están entreveradas ideas filosóficas. A su vez, las críticas filosóficas pueden ser de cuatro tipos, según los 4 modos de la crítica filosófica que Bueno expone en el ensayo La filosofía crítica de Gracián. Crítica filosófica dialógica, translógica, ontológica o logoterápica. Luego en la segunda parte vuelvo a esto. Bien, pues una vez que ya he explicado los pormenores de la tabla y los pormenores del estado de la cuestión, vamos a ello. El estado de la cuestión que yo les ofrezco va de las páginas 2 a 7. En la página 7 están las conclusiones. Les pido por favor que no se adelanten. Acompáñenme para que puedan ver todo el arco de racionalidad. Insisto, voy a mencionar solo unas pocas, las que creo que son más importantes. Vamos a la tabla de la sexta década del 86 al 95, que se corresponde, como todos ustedes saben, con la segunda oleada. Estamos en la página 2. No voy a mencionar muchas de aquí porque buena parte de estas referencias ya fueron comentadas por Bueno en la cuestión Quodlibetal 12. Así que, de nuevo, el público se da por enterado y ahí tienen el texto. Hay 2 turbulencias centradas, que son la de Alberto Hidalgo y la de Carlos Iglesias Fuello. ¿Por qué les llamo turbulencias centradas? Porque el propio Bueno, cuando comenta estas críticas o estas reseñas críticas, le concede un fulcro de verdad a las objeciones que se le plantean. Por tanto, esta es la razón por la que yo considero que son centradas. Por cierto, sobre todo por lo que respecta a las turbulencias descentradas. Es posible que ustedes consideren que la interpretación que yo hago de estas polémicas como turbulencias descentradas es incorrecta o es errónea. Yo les pido, les exijo, por mor de la confraternidad crítica, que si creen esto me lo hagan saber. Es decir, que me enmienden la plana, que me lo hagan saber a mí y también a los demás, a los asistentes, porque es lo que se debe hacer dentro de una escuela. Yo pienso que así es como funciona la filosofía sistemática y escolar. Y, por supuesto, si quieren que comente alguna otra de las que no hable, también díganmelo. Y si no es ahora, pues yo me voy mañana, de aquí a entonces tienen tiempo para comentarme cualquier cosa. Bien, luego tenemos 2 querellas objetuales, la de Abelardo Lobato Casado y la de José Gómez Cafarena. Se trata en ambos casos de críticas teológicas, proceden de 2 teólogos, que lo voy a decir así rápidamente. Casi todas las polémicas que el animal divino suscitó durante esta sexta década provienen de teólogos. Teólogos que consideran que la tesis sobre la verdad angular de las religiones es incendiaria y por tanto no pueden aceptarla. Entonces, estas querellas objetuales se pueden resumir así: no aceptan la tesis de la verdad angular de las religiones. Y luego tenemos 4 querellas subjetuales: la de Gonzalo Puente Ojea, que me reservo su análisis para después, la de Ricardo de la Cierva, Juan Luis Ruiz de la Peña y en la que yo me voy a detener, que es la de Ramón Cermeño Mesonero,
¿Por qué me voy a detener en esta? Porque en realidad se trata de una querella mixta. Y aquí he olvidado hacer una anotación, que es, yo estoy hablando de recepciones en general y tomando cada referencia como un todo, pero en realidad tendría que hablar más bien de momentos de una recepción, no de una referencia. ¿Por qué? Porque pongamos por caso una reseña crítica. Una reseña crítica, según el principio del Román Paladino de que lo cortés no quita lo valiente, tiene un momento elogioso y un momento crítico. Pero me ha parecido que esto es excesivo para las 2 horas que se me ha concedido en este curso. Por tanto, vamos a dejar fuera lo de los momentos y vamos a quedarnos con las recepciones como totalidades. Esto viene a cuento de que la de Cermeño Mesonero presenta un momento subjetual y un momento objetual. He considerado que lo mejor o lo más apropiado es llamarla querella subjetual, porque a mi juicio el momento subjetual es mucho más potente que el momento objetual. El momento objetual, y esto, bueno, menciona esta referencia, por tanto voy a ser muy breve aquí. El momento objetual viene cuando Cermeño cuestiona con argumentos objetivos la interpretación que Bueno hace de la teoría de las religiones de Aristóteles y de Epicuro, y le parece pues que es desajustada. Y Bueno le dice, pues en fin, lo que tenemos que hacer es confrontar argumentos. Desde luego, mi interpretación puede ser objetada y lo que habría que ver es qué argumentos son más potentes, los tuyos o los míos. Ahí yo reconozco un compromiso dialéctico por parte de los dos. Sin embargo, hay 2 momentos en los que es imposible entender la crítica de Cermeño dejando fuera los componentes subjetuales, que son cuando Cermeño hace una acusación de mal gusto a la publicación de una fotografía del matadero de Oviedo, le parece que eso es de mal gusto, y Bueno mismo le dice, pues es que sobre gustos no hay nada escrito. Es decir, tu gusto personal, pues bien, ahí está, si no te gusta, pues para ti. Tampoco puedo atender a las peticiones, a las convicciones personales de todos los lectores. Y hay otro momento subjetual que yo diría que es más grave todavía, que es cuando Cermeño se niega a aceptar lo que él llama el dogma darwinista. Es decir, si no lo he entendido yo mal, la teoría darwinista de la evolución. No, es que yo esto no lo acepto, y como no lo acepto no puedo aceptar tu ensayo. Claro, Bueno viene a responderle algo parecido, pues para usted. Si usted piensa que la teoría de la evolución es algo que podemos asumir o no, pues yo no pienso discutir con usted, porque lo voy a decir así, aunque me estén grabando, porque no pienso discutir con un imbécil, en una sola palabra. Y esto yo creo que es un momento subjetual determinante a la hora de clasificar la polémica con Cermeño. Bueno, sí que voy a mencionar rápidamente la recepción elogiosa que proviene del entorno, que yo creo que es importante, sobre todo por el autor que la hace, que es la de Javier Sábada, este famoso profesor de filosofía. En el 89, en lecciones sobre filosofía de la religión, Sábada aplaude la publicación del Animal Divino porque lo considera uno de los libros más importantes que sobre filosofía de la religión se han escrito en España. Y por si luego no me da tiempo, esto mismo dice Manuel Fraijó en un libro que ha publicado en el 2022, en el que considera que el libro de Gustavo Bueno, junto a el libro de Alberto Fierro y al famoso libro del catolicismo y el protestantismo de López Aranguren, es uno de los 3 pilares que ha constituido la filosofía de la religión en España. Tenemos 2 importantes y además están en el inicio y en el final del periplo del Animal Divino. Entonces yo creo que esto es digno de que sea mencionado aquí. Bien, pasamos a la séptima década. La séptima década, entre el 96 y el 2005, es en la que se producen las otras 2 grandes polémicas. He incluido aquí la segunda polémica con Puente Ojea, porque como el propio Gustavo Bueno ha reconocido en ese famoso artículo sobre la verdad de las religiones y otros asuntos involucrados, hay un hilo rojo, uno, que conecta la primera con la segunda polémica, y esto, si no recuerdo mal, es algo que también dijo Marcelino en su lección sobre la verdad angular de las religiones, y 2, y es aludiendo a la segunda polémica de este momento, hay un hilo rojo que conecta la polémica de Puente Ojea con la que acontece en el año 2005, aunque se inicia en el 2003, con David Alvar González, porque ambos vienen a hacer una objeción a la teoría sobre la verdad angular de las religiones.
Sobre la turbulencia descentrada de Álvaro González no voy a decir nada. Uno, porque no tengo tiempo, y dos, y lo confieso con toda la honestidad que puedo, porque sabiendo que de ello iba a hablar Joaquín, yo no me lo he preparado, vaya, no me he metido a fondo en ello. Excuso decir ahora que veo a Íñigo, no sé si con esto te comprometo demasiado, pero bueno, como tú interveniste en ella, te convido a que si luego dejo tiempo, ahora me comprometo yo mismo, si quieres mencionar algo, pues yo lo agradecería, porque creo que es importante también agotar esta cuestión. Sí que voy a mencionar la segunda turbulencia descentrada, que además tiene lugar o se produce en el seno de la primera, que es la que yo he interpretado como turbulencia descentrada de Alfonso Tresguerres. Y si no me equivoco, Ekaich ayer también sugirió esto. A ver si lo encuentro aquí. Sí. En el artículo sobre la verdad de las religiones y en el artículo Espacio antropológico y númenes religiosos, Tresguerres media en la polémica con David Álvaro González. Y a mi juicio plantea una tesis que, si yo he interpretado bien el animal divino, supone un desajuste respecto de aquella tesis según la cual con la religión se levantan simultáneamente, que estoy intentando parafrasear a Ekaich, tanto el eje circular como el eje angular. Esta es la tesis del animal divino, si yo lo estoy interpretando bien, que a lo mejor yo me estoy equivocando. A mi juicio, Tresguerres niega esta tesis cuando dice que antes de la religión el espacio antropológico está formado por dos ejes y después de la religión está formado por tres. A su juicio, antes de la aparición del fenómeno religioso, el espacio antropológico solo consta de un eje radial y de un eje circular. Y cuando los seres humanos, vamos a decirlo así para abreviar, transfieren luminosidad a los animales, a algunas especies animales, en virtud de ciertas características morfológicas, estos pasan del eje radial al eje angular. Por tanto, y esto es algo que a mi juicio también le objeta Bueno en el artículo sobre la verdad de las religiones, lo que está haciendo Tresguerres es desajustarse respecto de las tesis del animal divino. Por lo que acabo de mencionar antes, porque con la religión se segregan simultáneamente, recíprocamente, creo que es la palabra que utiliza Bueno en la página 205 de la segunda edición, el eje circular y el eje angular. Dejo esto a ver qué les parece a ustedes y paso porque todavía nos queda un poco. Vamos a la octava década. Aquí solo voy a mencionar otra turbulencia descentrada de la que otra vez es protagonista Tresguerres, aunque aquí hay una trampa que luego les voy a desvelar. Esta turbulencia tiene que ver con la publicación en el año 2006 del libro de Tresguerres, Alfa y Omega, nacer y morir en Asturias. A finales de ese año del 2006, Alberto Hidalgo hace una reseña crítica del libro de Tresguerres. Le plantea varias objeciones, yo solo voy a mencionar una. Hidalgo acusa a Tresguerres de heterodoxia, fíjense, heterodoxia, le llama heterodoxo, por sugerir que lo verdaderamente constitutivo del hombre no es la religión, sino el culto a los muertos. Y Tresguerres plantea un argumento, seguramente es posible que esté tergiversándole, pero insisto, a ver qué les parece luego a ustedes. Un argumento que sería algo así. En el animal divino, según lo que acabo de mencionar antes, Gustavo Bueno dice que la religión es la característica constitutiva del hombre. Esto lo acepta Tresguerres. A continuación añade, el culto a los muertos es un fenómeno o una institución, vamos a decirlo así, no solo que implica la religiosidad, sino que conduce a ella. Porque, dixit Tresguerres, para que haya culto a los muertos tiene que haber conciencia del más allá, y esta conciencia no puede no ser religiosa. Por tanto, si la religión es constitutiva del hombre y el culto a los muertos es una institución religiosa que conduce a la religiosidad, y resalto conduce porque lo dice él mismo, se puede concluir que el culto a los muertos es la característica constitutiva del hombre. Les voy a leer el párrafo donde sostiene esto Tresguerres y donde está la trampa, que les he tendido para poder incluir esto en la tabla que acabo de hacer. Dice Tresguerres: visto así el asunto, la religión y con ella el culto a los muertos, a los que se hallaría indisolublemente ligada, vendrían de este modo a convertirse en elementos determinantes en la constitución del hombre en cuanto tal. Y añade:
Y si bien es cierto que esta posición nada tiene ya que ver con el materialismo filosófico, aquí está la trampa, porque si me ajusto a la teoría de las turbulencias de Robles, en el momento en el que un autor se declara fuera ya no cabe interpretar su polémica como una turbulencia, sería más bien una querella, pero bueno, concédanme el lujo de meterles esta trampa. No tiene nada que ver ya con el materialismo filosófico, no lo es menos que éste le reconoce el ser una verdadera filosofía de la religión. Yo he interpretado esto del siguiente modo. A mi juicio, lo que está haciendo Tresguerres es proponer una filosofía circular de la religión, en la que la característica constitutiva ya no es la religión como institución angular, sé que esto no es apropiado, pero voy a decirlo así para ahorrarme tiempo, sino el culto a los muertos. Entonces, digo esto porque dice que el materialismo filosófico le concede el ser una verdadera filosofía de la religión, que es lo que dice Gustavo Bueno a colación de las teorías circulares de la religión de Spinoza y de Feuerbach. Entonces me quedo aquí porque no puedo entretenerme mucho más y si alguien quiere coger el guante, pues yo lo agradecería, desde luego. Vamos con la 9ª y última década. Aquí antes quiero decir una cosa, aunque seguramente sea un dato irrelevante, pero bueno, a mí me parece que tiene cierta importancia. La 9ª década va del 16 al 25 y se corresponde con la 5ª oleada. Todavía estamos en esta 9ª década. En esta 9ª década se está celebrando este curso dedicado exclusivamente al animal divino y en el que seguramente haya polémicas abiertas que servirían para engordar la tabla de clasificación, y es en esta 9ª década en la que se acaba de reeditar por tercera vez el animal divino. Aunque dando 2 años, y teniendo en cuenta lo que acabo de decir, ya hay más referencias en los 8 años que van de esta década que en los 10 de la década anterior. Si a esto le sumamos lo que acabo de mencionar, estos 2 eventos extraordinarios o excepcionales que se están produciendo en el mes de julio, esto es lo que a mí me lleva a vaticinar, desde luego no categóricamente, que no solo el animal divino goza de un estado de salud envidiable, y este curso yo creo que es prueba de ello, sino que, al menos en los 2 próximos años, este estado de salud irá en aumento. Habrá que hacer una tabla mucho más grande, o un análisis mucho más pormenorizado. Bien, aquí igual me meto en un jaleo. Vamos con 2 turbulencias. Yo les voy a confesar que he tenido enormes problemas para interpretar esto y voy a intentar hacer una exposición de las mismas lo más sintética posible, sobre todo para si alguno de nuevo quiere coger el guante. Pueden ver, estamos en la página 6, pueden ver que he formulado estas turbulencias con interrogantes. No tanto porque no sepa exactamente si es una turbulencia centrada o descentrada, o son 2 turbulencias centradas o descentradas, sino porque voy a arguir razones en virtud de las cuales podrían considerarse centradas y descentradas. Aunque lo adelanto ya, yo creo que son descentradas las 2. Me estoy refiriendo a 2 turbulencias que giran en torno a un mismo problema. Leo directamente, aunque ya lo tienen en la página 6. Se trata de los artículos que en el año 2016 y 2017 publicaron respectivamente Javier Pérez Jara y David Alvar González. Los 2 mencionan un mismo problema. Y les he dejado una nota a pie a un vídeo del canal de YouTube de Lino. Se ha publicado hace 7 meses este vídeo, en el que a finales del año pasado o a comienzos de este. Quiero decir que esto está todavía de actualidad. En este vídeo, Lino y Pérez Jara vuelven al problema del que les voy a hablar ahora y que aparece o que plantean Alvar González y Pérez Jara en estos artículos. El vídeo creo que se llama Actualismo, contingencia y necesidad o algo parecido. Les sugiero, bueno, que vean el vídeo, claro, y que vayan a los comentarios, porque en los comentarios hay una pequeña polémica entre Pérez Jara y Alvar González. Y vuelven a plantear este mismo problema. Yo lo que voy a hacer a continuación es exponer este problema según, a ver si no me confundo al decir esto porque también es un trabalenguas, según la interpretación que en estos comentarios Alvar González hace de la exposición del problema que hace Pérez Jara en el artículo del 16 y que el propio Pérez Jara suscribe. Y esta es la razón por la que expongo el problema de esta manera. A juicio de Pérez Jara, dicho por Alvar González y
aceptado por Pérez Jara, hay un corte que se produce a la altura del año 2010 y a colación de una polémica entre Bueno y Álvar González en torno a la cuestión del aborto, entre lo que Álvar González llama Bueno 1, el del Escolio 7 de la segunda edición del Animal Divino, y Bueno 2. En el Escolio 7, donde Bueno expone la teoría de la modalidad, donde reinterpreta la idea de posibilidad como composibilidad, Bueno estaría asumiendo una posición que los autores llaman contingentista, de acuerdo con la cual es posible que en el futuro existan morfologías que ni existen ahora ni han existido en el pasado, porque la posibilidad, la composibilidad se explica como aquello que no entra en contradicción con las morfologías dadas y es pensable en la imaginación. Estoy haciendo la interpretación de los autores. Este contingentismo del Bueno 1 entraría en contradicción con el actualismo que Bueno 2 asumiría a partir del año 2010, sobre todo entre el 2010 y el 2014, al conceder beligerancia al argumento victorioso de Diodoro Cronos, según el cual lo que no existe es que es imposible. Entonces, lo que los autores ven, y este es el problema, es que el actualismo al que llega Bueno al darle beligerancia al argumento de Diodoro Cronos contradice el contingentismo de Bueno 1 y, por tanto, lo que estarían viendo es un problema interno en el seno del sistema. Porque, rápidamente, el actualismo lo que viene a decir es que lo que no es imposible y lo posible es lo que existe y lo que no existe es imposible. Sé que a lo mejor no estoy siendo todo lo explícito, exhaustivo que debería ser, pero entiendan ustedes que no me quiero entretener demasiado en esto porque queda mucho todavía. Entonces, están viendo este problema y este problema, sobre todo por lo que respecta a Pérez Jara, a mi juicio es lo que le lleva ulteriormente a distanciarse, a romper con la escuela. Fíjense que el artículo de Pérez Jara se llama Principios y problemas abiertos del materialismo discontinuista. No sé si esto que voy a decir es cierto, pero yo diría que esta es la primera vez que plantea la idea del materialismo discontinuista, que es lo que ulteriormente el año pasado le llevó a él y a Lino a romper con la escuela. Bien, expuesto este problema, voy a plantearles razones a favor y en contra, o razones por las cuales podríamos definirlas como turbulencias centradas y razones que a mi juicio tienen más peso por las cuales tendríamos que considerarlas descentradas. Razones por las cuales podrían ser turbulencias centradas. Los autores están proponiendo un problema. Si esto es cierto, si solo están planteando un problema, a mi juicio, esto no significa un desajuste. De hecho, yo creo que es lo que tiene que hacer una escuela respecto de un sistema, plantear problemas. Problemas que tienen que ver pues, con ciertas contradicciones a las que nuestro presente en marcha puede llevar al sistema. Y, por tanto, lo que hay que hacer es rectificar ciertas partes del sistema para ajustarlas, para que el mapa mundi se ajuste a la realidad de la que pretende ser mapa mundi. Lo que sucede es que, según yo he visto el asunto, no se quedan solo en el planteamiento del problema. Y, por otro lado, otra razón, y esto ya tendría que ver con el artículo de Álvar González, aunque Álvar González supuestamente ya antes se habría distanciado de la escuela, la otra razón por la cual podríamos considerarla centrada es que Álvar González cierra su artículo rectificando el argumento victorioso de Diodoro Cronos desde las tesis del materialismo filosófico. Entonces, si solo fuese esto, yo creo que al menos la suya podría ser centrada. ¿Cuál es el problema? Las razones por las cuales pienso que son descentradas. En primer lugar, porque por lo que respecta a Pérez Jara, si bien es cierto que aquí podría no haber tomado distancia de la escuela, creo que este artículo es el inicio de la ruptura de Pérez Jara con la escuela del materialismo filosófico. Y por tanto aquí ya estaría descentrándose. Por otro lado, creo que es la razón más potente. ¿Acaso existe este problema? ¿Hay un corte realmente entre Bueno 1 y Bueno 2? Si no lo hay, lo que están haciendo es desajustarse. Y aquí sí que hablaríamos de una turbulencia descentrada. Esto lo dejo a su parecer, que son mucho más duchos que yo
en la ontología del materialismo filosófico. Y la tercera razón, y esto ya por lo que respecta al artículo de no al artículo de Álvaro González, a los comentarios de Álvaro González al vídeo de YouTube, Álvaro González no está de acuerdo con lo que él considera que es la respuesta que a este problema se ha dado desde la escuela. Él lo piensa así porque en realidad esta respuesta no se ha dado en relación a esta polémica, sino a otro asunto. Él piensa que la respuesta que han dado Tomás, Vicente y Ekaich a este problema, a saber, el recurso a la idea de la discontinuidad ontológica y a la idea de M, no es satisfactorio. Y por eso él piensa que el materialismo filosófico no puede resolver este problema. Y esto yo creo que es la razón más importante por la cual cabría interpretar a ambas como turbulencias descentradas. Me quedo aquí y vamos a las conclusiones. Bueno, en la página 7 tienen la referencia al libro de Manuel Fraijó que les he mencionado al inicio. Las conclusiones también la tienen en esa página 7. No he mencionado, se me ha olvidado. En la página 1 tienen 2 preguntas. Estas 2 preguntas, que son el punto de partida que yo he tomado para hacer este estado de la cuestión, son a mi juicio las preguntas que Gustavo Bueno tenía en la cabeza cuando escribió El animal divino ante sus críticos, que son: ¿el animal divino ha pasado desapercibido? Y la segunda, si no ha pasado desapercibido, ¿quiénes, cómo y por qué se han apercibido del animal divino? Pues las conclusiones son respuestas a estas 2 preguntas. A la primera pregunta, ¿el animal divino ha pasado desapercibido? No. El animal divino no ha pasado desapercibido. Y de nuevo, este curso, por lo que respecta al entorno, es prueba de ello. El animal divino, como ya he dicho antes, goza de un estado de salud envidiable. El animal divino, yo pienso que se ha convertido en uno de los sillares o de las bases estáticas más importantes del sistema del materialismo filosófico. Y no es casual que también sea uno de los libros más polémicos de Gustavo Bueno. No es casual, si entendemos la filosofía como filosofía crítica y dialéctica. ¿Quiénes, cómo y por qué se han apercibido del animal divino? Pues la respuesta a esta pregunta son las 6 conclusiones que tienen ahí. Muy rápidamente. Por lo que respecta a los teólogos, en los primeros años de vida del animal divino, casi todas las críticas proceden de teólogos que, como he dicho antes, no aceptan la tesis sobre la verdad angular de las religiones. Casi todas son querellas subjetuales, salvando las 2 objetuales que he mencionado. Más o menos poco antes de la segunda edición, parece que los teólogos han quedado satisfechos con las críticas de los primeros años y se retiran. Ya no he encontrado más críticas. Sin embargo, a partir de la 8ª década vuelven al animal divino, pero esta vez con una actitud elogiosa. Eso sí, haciendo epogé de la tesis de la verdad angular de las religiones. Y empiezan a elogiar y reconocer el acierto de Bueno en la interpretación que hacen los escolios de la segunda edición al ebemerismo y a la teología de la liberación. Esto hay unos cuantos sacerdotes y teólogos que lo glosan y lo recogen. Bien, por lo que respecta a las críticas científicas no he encontrado ninguna. Es decir, críticas que procedan de arqueólogos, de paleoantropólogos. Claro, por otro lado, pues tampoco se esperan. Bastante tiene un arqueólogo con sus cosas de arqueología o con estar al día de los papers que se publican en su categoría, como para meterse con un libro de filosofía. Otra cosa es que escriban libros de mala filosofía, pero eso ya es otro tema. Sin embargo, sí que se observa, que el estado actual de las ciencias antropológicas y etológicas, lejos de refutar las tesis que plantea Gustavo Bueno en El animal divino, las están respaldando, y 2, que aun no citando al animal divino, ya cada vez son más los arqueólogos, los antropólogos, etcétera, que aceptan la tesis que propuso Bueno sobre la condición que las cavernas del Paleolítico tienen, no de museos de arte, sino de santuarios, de altares, como no sé quién ha sido, lo ha mencionado, creo que ha sido Tomás esta mañana. Por tanto, esto yo creo que es digno de reconocerse también. Cómo el animal divino ha sido capaz de ajustarse, vamos a decir así, a las categorías de las ciencias en marcha, de las ciencias de nuestro presente en marcha. Otra conclusión más. Salvando Manuel Fraijó y Javier Sábada,
parece que los profesores de filosofía y los filósofos universitarios no han puesto atención en el animal divino, cosa que por otro lado ya sabíamos y casi ni se espera. Les voy a comentar una cosa a este respecto. En una conferencia, en un diálogo que Feijó y Bueno mantuvieron en el 99, no sé en qué marco, porque en la descripción del vídeo no aparece, si alguno tiene la referencia, por favor que lo mencione. Lo único que sé es que el moderador es Mario Salvatierra, es lo único que aparece en la descripción. Feijó reconoce que él era profesor de la UNED, que él en sus clases de filosofía de la religión en la UNED enseñaba el animal divino. Y esto me hizo preguntarme, ¿habrá algún profesor de filosofía o de historia de la religión que en el curso 2022-2023 enseñe el animal divino a sus alumnos? Y me puse a buscar las guías docentes, que casi todas son accesibles. Solo he encontrado 2 guías docentes en las que aparezca el animal divino citado. Una es la de la asignatura de Álvaro González en Oviedo y la otra es la asignatura de Filosofía de la Religión del grado en Teología de la Facultad Adventista de Teología. En ninguna más lo he encontrado. También es cierto que no he podido, la muestra no es exhaustiva porque hay algunas guías docentes a las que no se puede tener acceso. Pero bueno, esto me sirve para justificar que los profesores de filosofía han dado una vez más la espalda al animal divino o a Gustavo Bueno. Sin perjuicio de lo cual, y con esto recuerdo la traducción que ha hecho Tomás de la entrada con la que, de la cita de Horacio con la que Bueno abre el animal divino, compadezco al vulgo y lo contradigo, guardad silencio, para los jóvenes escribo un ensayo divino no antes escrito. Teniendo en cuenta que, según esta traducción que ha hecho Tomás, lo que estaría haciendo Bueno es llamar a la atención a los jóvenes estudiantes de filosofía, debemos afirmar que los jóvenes estudiantes de filosofía están respondiendo a la llamada, porque sobre todo a partir de la 9ª década, cada vez son más los jóvenes estudiantes no solo que se acercan al materialismo filosófico, sino que están utilizando el animal divino como una de las bases para sus trabajos de fin de grado, de fin de máster o sus tesis doctorales. En la página 6 tienen una muestra. No es de nuevo exhaustiva, pero bueno, para justificarlo. No sé cómo voy. Bueno. La 6ª conclusión ya tiene que ver con el dintorno, con la relevancia que ha tenido el animal divino en el dintorno de la escuela. Y me parece que también desde este contexto podemos decir que el animal divino no ha pasado en absoluto desapercibido, por 4 razones. En primer lugar, porque ha sido escenario o marco para algunas de las más importantes turbulencias descentradas que han tenido lugar, al menos a partir de la 8ª década. Y, por tanto, ha sido también el escenario de algunas rupturas importantes con la escuela. La segunda razón es que ha sido el marco en torno al cual miembros de la segunda y la tercera oleada han cerrado filas en torno a la escuela del materialismo filosófico. La tercera es que el animal divino ha proporcionado poderosos instrumentos de análisis que han sido aplicados a contextos que no tienen que ver directamente con el contexto de los fenómenos religiosos. Cito solo 2, la doctrina de la esencia procesual, que seguramente sea el más poderoso de todos los instrumentos que nos ha dado con este libro, o el argumento ontológico invertido. Y por último, las tesis del animal divino sirven como modelo para la crítica de películas, aquí está Miguel Ángel, aparecen muchas referencias suyas, la crítica de novelas, por ejemplo, John Narváez, o, a ver si lo tengo por aquí, Manuel Llanes García, y también la crítica de libros. Creo que por aquí hay alguna referencia de algún artículo de alguna reseña crítica de Íñigo. Bien, con esto creo haber demostrado, quizás no de manera exhaustiva, pero pienso que suficiente, las conclusiones de esta primera parte. Vamos a la segunda. La segunda parte se divide en 2 partes, además del apartado de conclusiones. En la primera parte voy a hacer una semblanza de Gonzalo Puente Ojea.
Y la segunda parte voy a hacer un análisis crítico de su polémica, la que tuvo lugar en el 96 a partir de la publicación de Elogio del ateísmo. En realidad, la segunda parte en lo que consiste es en ver en qué casilla conviene clasificar la polémica de Puente Ojea. Y luego acabo con unas conclusiones. Antes de nada, que haga una semblanza previa de Puente Ojea, cosa que alguno pensará que a estas alturas es superficial o superfluo, porque ya se ha hablado mucho de él, sobre todo tras su muerte, creo que tiene importantes implicaciones para la segunda parte y voy a poner mucho interés en que ustedes las reconozcan claramente. La semblanza que voy a hacer a continuación de Puente Ojea la voy a hacer a partir del comentario a la opinión que a Gonzalo Puente Ojea le merece Gustavo Bueno y el sistema del materialismo filosófico en el año 2009. Tienen en las páginas 8 y 9 esta opinión. Esta opinión es una transcripción literal de una parte de una entrevista que Miguel Ángel López Muñoz le hizo a Gonzalo Puente Ojea en el ciclo de conferencias El intelectual y su memoria, celebrado por la Universidad de Granada. Tienen en la nota a pie el enlace al vídeo por si no lo han visto. Por cierto, Miguel Ángel López Muñoz, no sé si alguien le conoce o tienen referencias suyas, es un autor que más o menos desde el año 2007, su tesis doctoral fue sobre esto, se ha dedicado a la sistematización del pensamiento de Puente Ojea. Por lo que he podido ver, bueno, no les voy a leer, tiene numerosos artículos sobre Puente Ojea, sobre su obra, su figura y su pensamiento. Por lo que he podido ver, Miguel Ángel López Muñoz es el responsable de la difusión del pensamiento de Puente Ojea a partir de su muerte, sobre todo en círculos laicos o republicanos. Pueden buscar su nombre y encontrarán información al respecto. Entonces, lo que voy a hacer es leerles esta transcripción y ir haciendo comentarios a la misma. Aviso para navegantes, a alguno le producirá urticaria. Es un comentario o una opinión un tanto incendiaria. Y voy a ir comentándolo, lo digo porque a mí me ha pasado. Y voy a intentar mantener la calma. Vamos a ver si lo consigo. Bien, le pregunta Miguel Ángel López Muñoz. Tú, Gonzalo, eres un pensador que ha escrito para la sociedad, no has escrito para el mundo académico. Probablemente uno de los debates públicos que con más duración en el tiempo has mantenido ha sido con el monismo filosófico de Gustavo Bueno. ¿Qué valor posee tu monismo materialista frente a ese filosófico? Dos comentarios. En primer lugar, no he sido yo quien ha incluido lo de monismo filosófico, lo dice literalmente. Y teniendo en cuenta la pregunta que hace a continuación, creo que no es inintencionadamente. Luego cabría, no sé si es por un error de interpretación o por mala fe, pero Miguel Ángel López Muñoz, quizás por influencia de Gonzalo Puente Ojea, interpreta el materialismo filosófico como un monismo. Esto ya de primeras pues creo que es importante tenerlo encima de la mesa. Por otro lado, con la primera frase de López Muñoz bastaría para hacer la semblanza de Puente Ojea. Eres un pensador que ha escrito para la sociedad, no has escrito para el mundo académico. Cuando leí esto pensé, ¿dónde he visto yo, en qué texto de Bueno he visto yo algo parecido? En la ponencia del 87, que envió al Congreso de los Intelectuales, el artículo, a ver si está aquí, Los intelectuales, los nuevos impostores, creo recordar que se llama, donde dice Gustavo Bueno lo siguiente, y esta es la semblanza. Gonzalo Puente Ojea es un intelectual ilustrado. Así bastaría con esto, aunque voy a ofrecer las implicaciones de esto para lo que viene a continuación. El intelectual, dice Bueno en el artículo en la ponencia del 87 que se publica como artículo en el 2012, por independiente que sea, ha de adaptarse a la ideología de su público. Dice, ha de hablar de acuerdo con los intereses de su público. Debe introducir datos nuevos, picantes, pero asimilados e interpretados a conformidad de su público. A mi juicio, el sentido de la polémica de Gonzalo Puente Ojea con el materialismo filosófico tiene que ver con la deuda que como intelectual asume con su público. Estos son los componentes sujetuales, imposibles de segregar para entender esta polémica. Gonzalo Puente Ojea polemiza con el materialismo filosófico, uno, para salvaguarda de su fama, honor y prestigio, para seguir vendiendo,
porque recordemos que Gonzalo Puente Ojea hasta en 3 ocasiones publica en sus libros las críticas que hace al materialismo filosófico, bien sea en el Cataulepas, bien sea en el Basilisco, bien sea en la correspondencia con Pablo Huerga. Y por otro lado, algo que le han afeado Tresguerres, Rodríguez Pardo y otros más, las reducciones al absurdo, los hombres de paja que construye a partir del materialismo filosófico. ¿Por qué lo hace? ¿Por desconocimiento? Yo no quiero apuntar tan alto. Yo creo que lo hace porque es el único modo que tiene para cocinar la papilla ideológica que necesita su público. Y estas son las implicaciones de la semblanza para el análisis posterior. Estos son los componentes sujetuales, sin los cuales, a mi juicio, no entendemos por qué Gonzalo Puente Ojea polemizó con el materialismo filosófico. Lo hizo, repito, para salvaguarda de su fama, de su honor y de su prestigio. Y esto es lo que me llevó a compararle con Protágoras. Luego vamos a volver a esto. Continuamos. Gonzalo Puente Ojea responde: yo admiro la capacidad intelectual, la potencia, la capacidad de Bueno para plantear cuestiones, para resolverlas desde cierto punto de rigor intelectual. Es decir, es cabeza potente, un filósofo que ha aportado bastante a la reflexión filosófica en este país. Pero, sin embargo, últimamente y cada vez más, se ha enquistado en posiciones tan egotistas, tan pequeñas y que ha fomentado con la difusión de sus definiciones y de su pensamiento en un ámbito que se ha constituido cada vez de forma sectaria, que es bastante repugnante. Ha creado una especie de obediencia ideológica de sus alumnos respecto del maestro que, francamente, tiene todos menos el perfil de un sistema de libertad de pensamiento. Voy a hacer 3 comentarios y antes de nada quiero que disculpen la sintaxis. Entenderán que lo que he hecho es una transcripción literal, fiel. Y el problema de sintaxis tiene que ver pues, con que no hablamos igual que escribimos, evidentemente. 3 comentarios. Este párrafo se ha cerrado con lo que, desde las coordenadas del materialismo filosófico y de la filosofía crítica y sistemática, no podemos sino entender como 2 oxímoron: el de sistema de libertad y el de libertad de pensamiento. El problema es que, como intelectual de raigambre kantiana, que a mi juicio es Puente Ojea, él no lo entiende así. Entonces, esto, otra implicación más. Puente Ojea no posee un sistema, aunque creo que él piensa que lo posee, y que poseyó un sistema con el que destruyó el sistema del materialismo filosófico. Falleció creyendo esto. Es una lástima. No posee un sistema porque su misma condición de intelectual se lo impide. Su misma condición de intelectual le obliga a ser un ecléctico. Un ecléctico que hace funciones de explorador, como explica Bueno en este artículo de los intelectuales, y él mismo lo dice en la entrevista. Yo he estado en Francia, he estado en Alemania y he leído a los teólogos del momento y luego he cogido estos materiales y los he traído a mi sociedad política, he hecho una amalgama ecléctica, una papilla ideológica que he suministrado a mi público para que mi público coja esto como un betún y elimine me estoy embarrando aquí, sea capaz de recubrir la bóveda ideológica que se cuartea. Esto, a mi juicio, es como yo interpreto el asunto. Por tanto, él tiene 2 opciones: o la libertad de pensamiento o el sistema. Y él no puede eludir el imperativo de libertad de pensamiento. Y, por tanto, se desdice del sistema. Esta otra implicación: es un ecléctico que no puede tener un pensamiento sistemático. Y excuso decir lo que podríamos comentar, teniendo en cuenta lo que Bueno nos ha enseñado sobre el libre pensamiento. Un pensamiento, en cuanto pensamiento, no puede ser libre. Pensamiento libre sería, por ejemplo, el del terraplanista. Y ya con este ejemplo quizás grosero, ya les sugiero las implicaciones que podría tener. Por otro lado, aquí está mencionando esta acusación sociologista o sociológica tan frecuente que se vierte sobre la escuela, a la que se acusa de sectarismo. Esto lo voy a decir muy rápidamente porque, si no me equivoco, fue en la EFO sobre las turbulencias, Joaquín ya despachó este asunto. Si la escuela fuese una secta, en el sentido griego etimológico de secta, deberían existir contenidos esotéricos que se mantienen en secreto al público profano y que solo unos pocos allegados pueden conocer. A lo mejor es porque yo no soy allegado, pero yo no tengo noticia de este secreto. Evidentemente esto es ironía. No hay secreto. De hecho, sucede todo lo contrario.
Gracias a las instituciones digitales de las que dispone la escuela, absolutamente todas las posiciones con las que polemiza el materialismo filosófico se publican. Todo lo contrario que lo que hizo Puente Ojea en sus libros. Eso sí que es sectarismo. Si acaso él pudiese ser sectario, como nos explica Bueno en el artículo sobre los intelectuales, como intelectual que es, pertenece a una clase distributiva pura. No puede pertenecer a una clase atributiva y, por tanto, no cabe sectarismo en su posición. Y luego, por otro lado, se lamenta de la difusión de las definiciones. Yo creo que con esto se refiere al diccionario de Pelayo. No estoy seguro, lo estoy interpretando. Y con esto me sirve para recordar algo, o para adelantar algo, que le afeó Rodríguez Pardo. Y Tresguerres también. Y es que a Gonzalo Puente Ojea le molesta que el materialismo filosófico trabaje a partir de definiciones y de taxonomías. Para él las definiciones son etiquetas y las taxonomías son retórica, es adjetivar y no sirven para nada. En cambio, a nosotros Gustavo Bueno nos ha enseñado que si no nos definimos, señores, hay que definirse, ¿cuántas veces ha dicho esto? Si no nos definimos, no podemos dar un paso más en un debate filosófico. No podemos concluir, porque hay que fijar la posición desde la que partimos y el otro tiene que fijar la posición desde la que parte para saber a quién me enfrento y qué armas necesito para reducir esa posición. Y por otro lado, por lo que respecta a las taxonomías, hacer filosofía es criticar es clasificar y clasificar es criticar. Es que si no hacemos taxonomías no hay crítica. Esto lo podemos ver nosotros. Yo creo que Gonzalo Puente Ojea no pudo ver esto porque no hace filosofía. Y si hace filosofía es mala o falsa o pseudo-filosofía. Vamos a continuar. Pero aparte de eso hay una cosa que sí conviene atajar. El materialismo de Bueno, que se llama materialismo filosófico, ya el título es muy sospechoso, un materialismo filosófico es un adjetivo que habría que definir bien y él no lo hace. Y en cambio él establece como base del materialismo, en vez de hablar de materialismo en el sentido de lo que da de sí la ciencia, de lo material, es decir, las ciencias de los entes materiales, que eso sabemos muy bien dónde están y cómo se definen, esta mesa, el vaso, mi corazón, la mente, todo eso es material. Material porque está configurado dentro de estructuras que tienen carácter de espacio, de tiempo, de energía, que son mensurables, que son pesables, etc. Eso es lo material, de manera que un materialismo debe partir de estos elementos de partida que no son principales, sino que son observaciones inmediatas. Lo material no engaña a nadie sobre lo que es material. Hombre, la energía tampoco se ve en muchos casos. La energía solamente se ve en la materia cuando está congelada, es decir, cuando está en situaciones de temperatura próximas al cero o por debajo del cero, si bien fueran posibles, que por otro lado son temperaturas prácticamente imposibles de obtener. Bueno, todo este párrafo se lo he leído por completo porque creo que aquí lo que está haciendo muestra Gonzalo Puente Ojea es de una erudición cientificista con la que quería encandilar a su público. A nosotros lo que nos está diciendo es lo que en su momento le dijo a Tilana, lo que le ha dicho Tresguerres, lo que le ha dicho Rodríguez Pardo, que es fundamentalista, cientificista, monista y mundanista. Y me quedo aquí porque tampoco puedo decir mucho más. Sí que hay que atajar lo que ha dicho al principio. El rótulo materialismo filosófico es sospechoso y Gustavo Bueno no lo define. Quiero que ustedes se pongan en la mente, no de miembros del entorno de la escuela del materialismo filosófico, sino de un lector o de un oyente de Puente Ojea, que no tiene por qué conocer nada sobre el materialismo filosófico. Claro, yo asisto a la conferencia de Puente Ojea y digo, joder, menudo personaje este Bueno que utiliza un rótulo tan grandilocuente como el de materialismo filosófico y ni siquiera lo define. En cambio, menos mal que está aquí el gran disidente y autodidacta de Gonzalo Puente Ojea. Estoy citando adjetivos que le pone López Muñoz, no me los invento yo, que nos saca de la luz, que nos lleva de la luz, desde la oscuridad de la caverna hasta la luz. Aquí hay que atajar, porque ¿cómo que Gustavo Bueno no define qué es el materialismo filosófico? Claro que lo define. Ensayos materialistas, ensayo 1, materialismo filosófico. Ahí Gustavo Bueno explica qué es su materialismo filosófico, por qué su materialismo es filosófico y qué lo distingue de otros materialismos. ¿Por qué Gonzalo Puente Ojea dice que no lo define? ¿Es mala fe? Aquí no es mala fe. Aquí afirmo rotundamente que es desconocimiento. Y esto lo voy a decir rotundamente. Gonzalo Puente Ojea no se ha leído los ensayos materialistas. Gonzalo Puente Ojea, y esto me parece una indecencia como un castillo de grande, Gonzalo Puente Ojea ha rivalizado con la ontología, vamos a decir más generalmente, con el sistema del materialismo filosófico sin leerse los ensayos materialistas de Gustavo Bueno. Digo más, a mi juicio, de Gustavo Bueno solo se ha leído El animal divino,
y creo que no lo ha entendido bien. Digo más, creo que lo que Gonzalo Puente Ojea sabe sobre la ontología del materialismo filosófico es lo que ha leído en la tesis doctoral de Pablo Huerga y lo que Pablo Huerga le contó en la correspondencia que mantuvo con él entre el 96 y el 98. Excuso decir, no estoy acusando de nada a Pablo Huerga. De hecho, Pablo Huerga en esta correspondencia una y otra vez, machaconamente, porque no se enteraba Puente Ojea o no quería enterarse, le dijo, lo que tú estás interpretando es erróneo, falaz, incorrecto. Pero Gonzalo Puente Ojea no se dio por enterado, y esto luego voy a explicarlo. Claro, por otro lado, ¿y qué más da? Que no se haya leído los ensayos materialistas. A nadie, desde luego, se le obliga a que se los lea. Pero si tú quieres hacer una crítica a un sistema filosófico, lo mínimo a lo que se te obliga es a conocer al detalle los textos en los que se ejercita y representa este sistema. Y, por tanto, de nuevo, miseria terciogenérica, indecencia intelectual. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. Pero realmente llamar materialismo filosófico a la conciencia como centro por donde pasan todas las vivencias en un vaivén permanente de cruces y tal, decir que la conciencia es como el director de tráfico dentro de lo que es el mundo de las ideas, y llamar filosóficamente que esa conciencia es la conciencia trascendental, y eso es el materialismo filosófico. ¿Por qué le llama usted eso si eso es puro idealismo en el fondo? Eso no es materialismo. Dos cosas. Por un lado, esto que está diciendo al final es la posición de partida. Esto es lo que dijo en un primer momento, que el materialismo filosófico era un neoaristotelismo, un idealismo redivivo, un aristotelismo redivivo. No recuerdo cuántos son los intervinientes en las dos polémicas, sobre todo en la segunda, pero le habrán hecho, voy a inventarme un número, 15 objeciones a esta tesis, a esta posición. Se le ha refutado hasta en 15 veces que esto es falso y se puede demostrar perfectamente como se ha hecho en su momento varias veces. Lo que pasa es que Gonzalo Puente Ojea no se dio por enterado. La suya es una actitud antidialéctica. Él, en la querella con el materialismo filosófico, fue incapaz de asumir un compromiso dialéctico. Y con esto es con lo que cerraré. Y por otro lado, yo no sé si a lo mejor es que yo no me he enterado muy bien del asunto, pero soy incapaz de ajustar lo que dice, por ejemplo, Bueno en el ego trascendental con esta idea de la conciencia trascendental como director de tráfico. De verdad que yo no consigo interpretarlo, no consigo hacer el ajuste. A lo mejor alguno de ustedes puede hacerlo, yo no he sido incapaz. Por lo tanto, basta ya de jugar con las ideas y de decir pico esto y aquí le pongo este adjetivo y tal y cual. Claro, las ideas para Gonzalo Puente Ojea, y esto de nuevo lo vio Rodríguez Pardo muy bien, para Puente Ojea las ideas son flatus vocis y las ideas son palabras. Puente Ojea no es capaz de salir del eje sintáctico. Y todo son palabras y todo es retórica y donde pones una cosa puedes poner la otra y no pasa nada. Lo que no se da cuenta es que las ideas forman parte de nuestro presente en marcha, forman parte de nuestro mundo. De manera que me parece deshonesto desde el punto de vista intelectual, que es el suyo, la posición doctrinal en la que está hoy en día Gustavo Bueno y que está irradiando a gentes de su alrededor. Yo creo que cada vez con menos éxito. Me parece a mí que no está muy seguido. Nostradamus redivivo y como el propio Nostradamus fallido también. Pero como se opone un poco a lo que yo entiendo por materialismo, que a él le parece en cambio que lo que yo entiendo por materialismo, como dice que la materia que no es una cosa idealizable, que no se puede traducir en semántica y tal y cual, que lo mío es un idealismo de la materia, en fin, váyase usted a tomar gay. En fin, lo de Bueno es insostenible. Bueno, yo creo que he demostrado que lo insostenible es lo suyo. Por cierto, quédense con esas palabras que ha dicho al final, de que la materia no es una cosa idealizable, que no se puede traducir en semántica, porque esto es lo que él ha interpretado de la única cita que se ha leído de los ensayos materialistas. Y voy a ir a esto ahora. Bien, dicho esto, lo que vendría a continuación sería la clasificación de la polémica con Puente Ojea según la tabla de la primera parte. Había ensayado dos estrategias, dos formas de defender, que la suya es una querella subjetual, pero voy a intentar ser un poco breve porque quiero, si les he pedido que intervengan y luego no les dejo, pues menuda deshonestidad la mía, ¿verdad? Entonces, había planteado una defensa apagógica, negando las alternativas disponibles, es decir, negando que pueda ser una querella objetual, y
una defensa dogmática, dando razones en virtud de las cuales pienso que es una querella subjetual. Voy a ir muy rápido. En las páginas 9 y 10 tienen la defensa apagógica. Es un razonamiento en 6 pasos. Voy a ser rápido y casi voy a ser esquemático, lo que pone aquí. En primer lugar, ¿de dónde procede la polémica con Puente Ojea? Procede del entorno, ergo, es una querella. ¿De qué tipo es? ¿Es una querella subjetual u objetual? Vamos a suponer que es objetual. ¿Qué tipo de crítica es? Voy a ser muy rápido. No puede ser una crítica teológica. No puede ser también una crítica científica, porque no se mantiene ni en la inmanencia de la dogmática teológica, ni tampoco, desde luego, en la inmanencia de la categoría científica, aunque creo que él pensó haberlo hecho así. Por tanto, tendrá que ser una crítica filosófica. ¿De qué modo? Negamos de partida que sea una crítica translógica. ¿Por qué? Porque está objetando a un material lingüístico, el animal divino, con otro material lingüístico que es el elogio del ateísmo. Por tanto, esta queda fuera. ¿Podría ser una crítica logoterápica? Emic, sí. Y en la página 9 al final tienen un párrafo de la introducción a elogio del ateísmo, donde creo que él mismo dice que él, con la crítica al materialismo filosófico, o con su obra en general, pretendió hacer una crítica logoterápica, que podríamos explicar de 2 modos. Por un lado, su objetivo era sacar de la minoría de edad a su público, al estilo kantiano, ahora vamos con Kant, y por el otro, sacar del error dogmático en el que, bueno, les tendría sumidos por su obediencia ideológica a los miembros de la escuela. Creo que estas son las 2 críticas logoterápicas Emic. Ahora bien, Ethic en absoluto es una crítica logoterápica. Y sucede algo muy parecido a lo que Gustavo Bueno explica en la filosofía crítica de Gracián, a colación del empleo del término crítica en las críticas kantianas, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, donde dice que Emic, Kant, pretendía hacer una crítica logoterápica, el sapere aude, atrévete a pensar, hay que salir de la minoría de edad, etc., pero que Ethic, desde nuestras coordenadas, es una crítica dialógica u una crítica ontológica. Pues bien, mutatis mutandis, con Gonzalo Puente Ojea sucede algo parecido, pero yo niego que pueda ser una crítica ontológica. Si es que yo he entendido bien la crítica ontológica, que si no me equivoco es la crítica de un sistema contra otro, tratando de reducir a este segundo, ¿por qué no puede ser ontológica? Porque no tiene sistema. Es un ecléctico. Es imposible que haya este tipo de crítica. Y por otro lado, ¿puede ser una crítica dialógica? Y aquí, con los argumentos que voy a poner, casi podría haberles puesto al principio y ahorrarnos todo esto, pero yo intento ser muy exhaustivo en las razones que aduzco para defender tales o cuales posiciones. Si no me equivoco, para que sea una crítica dialógica, hemos de suponer que es un filósofo que hace filosofía contra otro filósofo. Ahora bien, ¿Gonzalo Puente Ojea hace filosofía? Vamos a valorarlo. Primero, ¿qué filosofía? Nosotros, la definición de filosofía que sostenemos es la de la filosofía crítica, sistemática, dialéctica, escolar, ateniéndonos al texto que es la filosofía de Gustavo Bueno. Yo lo que he hecho es, he encontrado en este texto, que lo mencioné en la lección de abril, 3 capacidades dialécticas. 3 capacidades dialécticas que son condiciones necesarias para que podamos definir la posición de un autor como una posición filosófica. Por tanto, si en la posición de Gonzalo Puente Ojea no se reconocen estas capacidades dialécticas, quiere decir que no hace filosofía crítica. Se tratan de las siguientes, lo leo aunque lo tienen en la página 10 y 11. Capacidad reductora de los otros sistemas alternativos, no la hay, porque no tiene un sistema. Capacidad de incorporar el mayor número posible de contenidos del presente. A mi juicio no la hay, porque como se le ha dicho en muchos momentos, es incapaz de reconocer los resultados de la etología. Y esto a mí me parece suficiente como para decir que esta capacidad no está en su posición. Y finalmente, capacidad de ceder posiciones ante otras alternativas que demuestren una potencia reductora mayor que la suya. La capacidad dialéctica, stricto sensu, que como ya he dicho antes no la hay porque la suya es una actitud antidialéctica. Por tanto, se han reducido todas las posibilidades en virtud de las cuales definir la suya como una querella objetual, ergo, tendrá que ser una querella subjetual. Entonces, en las páginas 10, 11 y 12 tienen hasta 6 razones dogmáticas por las cuales yo creo que es una querella subjetual. A pesar de ser dogmáticas, si ven ustedes que en cada una de ellas va acompañada de un párrafo de los diferentes autores que intervinieron en las polémicas con Puente Ojea que sirven para justificar lo que yo estoy diciendo.
Como lo tienen ahí y como para los que nos sigan desde el canal cuando se suba el vídeo, facilitaré los textos para que los tengan también a su disposición, no me voy a detener a ellas. Voy a intentar terminar en 10 minutos. Voy a mencionar solo algunas, las que yo creo que son las más importantes. La razón 3, faltas de rigor filosófico, crítico o dialéctico. Aquí clasifico 3 faltas de rigor. Me voy a centrar en la segunda, que consiste... No, perdón. Bueno, sí, en la segunda, que consiste en omitir las razones, las posiciones del contrario. Esto, insisto, que es algo que se le ha dicho en cientos de ocasiones y que tampoco tuvo en cuenta. Voy a intentar explicar esto de una manera esquemática. Cuando uno asume un compromiso dialéctico, se compromete a ofrecer argumentos que, si los argumentos que ofrece el otro son más potentes, debe retirar. Pues bien, Gonzalo Puente Ojea no hace esto. Voy a hacerlo esquemáticamente. Pongamos que la posición de partida de Gonzalo Puente Ojea es A. Posición de partida en elogio del ateísmo. La crítica la definimos como A. Huerga, Tresguerres y Bueno objetan A con B, C y D. A continuación, Puente Ojea en el Basilisco contraataca con A sub 1. Si la suya fuese una actitud dialéctica, A sub 1 incorporaría a B, C y D. Sin embargo, A sub 1 lo que ha hecho es saltar por encima de B, C y D y repetir A. Solo que A está repetido con unas palabras muy bonitas y muy rimbombantes. Y así hasta A sub n. Y A sub n es exactamente A sin tener en cuenta todos los argumentos que se han objetado contra A. A esta actitud antidialéctica, pueden verlo y adelantarse en la página 13, yo le he llamado actitud luterana. Y ahora explico por qué lo llamo así. Tergiversación y omisión de citas. Falta de rigor número 3. Aquí voy a hacer una breve referencia a la correspondencia que mantuvo con Pablo Huerga entre el 96 y el 98, donde yo creo que está el hilo rojo que une la primera polémica con la segunda, concretamente en las cartas 11, 12 y 13. En la carta 11, Pablo Huerga ya le ha hecho llegar su tesis y la está leyendo, La ciencia en la encrucijada, si no me equivoco que es, donde expone la ontología del materialismo filosófico. En la carta 11, Gonzalo Puente Ojea hace la primera crítica al materialismo filosófico, insisto, a partir de la tesis de Huerga. Esta carta aparece publicada en La andadura del saber. Creo que es del 2002, si no me equivoco, un libro de Puente Ojea. En la carta 12, donde acusa al materialismo filosófico de idealismo. En la carta 12, Pablo Huerga le dice, eso que tú estás diciendo no es acertado. La interpretación que tú haces del materialismo filosófico es errónea. Y te lo voy a demostrar yendo a los textos. Y introduce una cita de la página... ¿Dónde está? De la página 59 de los ensayos materialistas. Y lo que hace, y yo creo que aquí Pablo Huerga lo hace muy bien, lo que hace es partir la cita en dos. Como todos ustedes saben, las citas, los textos de Bueno hay que leerlos por completo y con mucho detenimiento, porque un paréntesis que aparece en la parte final del texto es capaz de desbaratar el sentido de todo lo anterior. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo, Pablo Huerga divide la cita en dos. Y dice, la primera parte de la cita se ajustaría a lo que tú estás diciendo. Les leo la primera parte. La idea de materia desempeña en la ontología general materialista las funciones que corresponden a la idea de ser en la metafísica no materialista. Y esto podría ajustarse a la acusación de neoaristotelismo que plantea Puente Ojea. Y le dice Huerga, sin embargo, hay que leer a Bueno hasta el final. Y la segunda parte de la cita refuta la interpretación que tú podrías haber hecho si lo hubiese leído a partir de la primera parte. La segunda parte de la cita dice así. Pero la idea de materia solo puede entenderse como término de un proceso crítico regresivo. En el instante en el que la materia sea pensada como una entidad o conjunto de entidades que puedan ser consideradas en sí mismas, recaeríamos en la metafísica. Pues bien, aquí, en esta carta 12, yo creo que es la primera refutación de la crítica de Puente Ojea, pero Puente Ojea no se da por enterado. De hecho, en la carta 13, que es la que aparece publicada en Opus Minor,
vuelve a hacer la misma crítica, exactamente la misma crítica que hizo en la carta 11, solo que incluyendo la cita a ensayos materialistas de la carta 12. Pero fíjense ustedes, solo incluye la primera parte de la cita, no la segunda. Hace una tergiversación que, de nuevo, miseria terciogenérica. Esto es inaceptable, creo yo. Luego ustedes pensarán, dirán lo que piensan al respecto. Y si esto fuese poco, más difícil todavía, no solo cita la primera parte y omite deliberadamente la segunda, sino que además ni siquiera menciona la fuente de esa cita. No les voy a leer el párrafo completo porque ya es muy largo, pero lo que hace es entrecomillar la cita literal, que por cierto es esta cita a la que está aludiendo en las frases que les he mencionado antes, en la parte final del comentario de la entrevista del 2009, entrecomilla esta primera parte de la cita y no remite a los ensayos materialistas. Porque ¿para qué va a tener que leer su público los ensayos materialistas? Hombre, no les vas a poner en ese compromiso. No, con que lean a Puente Ojea vale, porque solo Puente Ojea es capaz de sacarles hacia la luz. Bien, luego hay más razones, pero no voy a redundar más en ello. Para terminar, voy a explicar por qué, a mi juicio, podemos definir la actitud de Puente Ojea como una actitud antidialéctica. Bueno, esto ya creo que lo he demostrado de manera satisfactoria en lo que llevo hablado. Con lo que voy a terminar es con la interpretación de esta actitud antidialéctica como actitud luterana. No tanto, aunque también por el subjetivismo de la posición de Puente Ojea, sino que al hablar de la actitud antidialéctica como actitud luterana, lo que estoy haciendo es recordar aquellas famosas palabras con las que Lutero respondió a Carlos I o Carlos V, dependiendo desde dónde queramos hablar, en la Dieta de Worms, cuando en 1521, si no me equivoco, le exige que se retracte de sus tesis. Y ahí Lutero le responde con aquellas famosas palabras de Ich stehe und kann nicht anders. Esta es mi posición, no puedo ir más allá. Esto es exactamente lo que hace Puente Ojea. Esta es mi posición de partida, estas son mis convicciones personales. En el caso de la polémica del 96, su convicción personal es: la religión no puede tener verdad alguna, ateísmo grosero o vulgar, y desde aquí no se movió. Lo que no sé es si el verbo más adecuado para aplicar esto al caso Puente Ojea es el können, ich kann nicht, no puedo, quizás sea el wollen, ich will nicht, no quiero, o quizás, y no lo digo gratuitamente, sino que les dejo dos párrafos donde yo creo que Puente Ojea, sin él pretenderlo claro, me está dando la razón, en la página 13. Creo que el verbo que más se ajusta es el wissen. Ich weiß nicht, no sé ir más allá, porque mis coordenadas, mis convicciones, mis compromisos intelectuales me impiden esto. Por tanto, ya para concluir, Gonzalo Puente Ojea no ha sido un pugilato digno para el materialismo filosófico y tienen aquí una cita del Protágoras que no voy a leer, simplemente les sugiero que traten de reinterpretar esto desde el caso de Puente Ojea. Bueno, lo voy a leer, qué narices, tampoco voy tan mal de tiempo. Lo que les invito es a que donde pone Sócrates pongan ustedes Gustavo Bueno y sustituyan la voz de Protágoras por la voz de Gonzalo Puente Ojea. Y díganme ustedes si no se ajusta perfectamente. Sócrates dijo: yo me he encontrado en combate de argumentos con muchos adversarios ya, y si hubiera hecho lo que tú me pides, dialogar como me pedía mi interlocutor, estamos en la página 12, de ese modo no hubiera parecido superior a ninguno, ni el nombre de Protágoras habría destacado entre los griegos. Es decir, si yo, Gonzalo Puente Ojea, asumo el compromiso dialéctico al que tú me estás obligando, Gustavo Bueno, yo no tendría el nombre que tengo y mi fama no sería la fama que ha podido ser. Por tanto, yo creo que tomando esa metáfora tan fina y tan potente que hace Platón entre un debate filosófico y un combate de boxeo, deporte que me gusta y que practico, podemos decir que Gonzalo Puente Ojea no ha sido un pugilato digno para el materialismo filosófico. Por tanto, ¿esto quiere decir que la polémica con Gonzalo Puente Ojea no es importante? Sí, sí que lo es. Y yo a esta importancia le llamo importancia institucional. Y consiste en lo siguiente. La importancia no tiene tanto que ver con la posición del querellante
cuanto por la respuesta coordinada, organizada, sistemática y escolar del querellado. Y, por tanto, para concluir y tratar de unir las dos partes de mi ponencia. El animal divino no ha pasado desapercibido, es a mi juicio una de las obras más importantes que ha escrito Bueno y no por casualidad es también una de las obras más polémicas. ¿Qué moraleja podemos sacar de esto? Que desde la escuela del materialismo filosófico no debemos temer a los enemigos, sean estos del entorno o sean del entorno, porque son los que nos ponen en la aventura. Y no debemos eludir las críticas, vengan en forma de turbulencias o vengan en forma de querellas, porque son las críticas y la respuesta organizada que podamos dar a ellas las que hacen del sistema del materialismo filosófico el mapa mundi más potente de nuestro presente en marcha. Muchas gracias. Ha habido tiempo. Vas tú y luego Carlos Madrid. Eduardo dice que es un allegado de la escuela, pero yo creo que acaba de demostrar todo lo contrario, ¿no? Bien, bien. ¿Se oye bien? Bien. Bueno, pues muchas gracias. Y enhorabuena, muy enhorabuena, Gutiérrez. Y no tengo nada que decir porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Bueno, por decirte algo, me acuerdo de un negro sobre blanco de este elemento que murió hace poco, de Dragó, en donde se presentaban allí Puente Ojea y un físico que ahora no recuerdo el nombre. Campillo, ese que presentó allí el manual de ateísmo urgente, que ya se dice, que ya hay que echarle también. Y entonces estaba bueno, y dijo Dragó que aquello tenía, que era una reunión de enjundia, que aquello tenía dos ateos ilustrados, pues ya me dirás tú, enfrentados al materialismo filosófico, y no a que os dé el aire por ahí, hombre, tenía que haber dicho. Bien, por decirte algo, pero yo lo que quería era conectar con, y perdóname ya, porque ya no va contigo la cosa, conectar con la sesión anterior de Tomás, en donde una vez que hubiera acabado yo le hubiera, como ya no es pertinente, pero bueno, voy a tratar de unirlo como pueda. Una vez que hubiera acabado, pues le hubiera dicho, con tu permiso. ¿Y por qué? Pues porque a tenor de todo el recorrido de la escolástica, pues primero estaban las lecciones, luego después estaban las interrogatio, luego después las quaestio y luego las disputatio, ¿no? Y entonces, pues como esto es una lección, pues yo me tenía que haber callado, y todos callados y nos vamos para casa o a tomar café. Pero en fin, por eso le iba a pedir permiso. Y una vez que me lo concediera, supongo yo, pues entonces le iba a plantear una pregunta puramente técnica a Tomás, y como doctores tiene la escuela, pues si no alcanza Tomás a responder más, pues que lo haga el que pueda, el que pueda. Y esto es con referencia a otra conferencia, que es precisamente de Luis Carlos, que está aquí atrás, contra lo divino, para situarnos, porque me refiero a la exposición de Tomás el lunes, pero también lo ha dicho un par de veces ahora, y es que me explique, que me diga, pues qué sé yo, sí, que me identifique, porque yo no lo he visto, dónde está la rectificación que hace Bueno al ateísmo esencial total, que en el sentido del ateísmo esencial ya sería suficiente con esencial, porque total implica que hay un ateísmo esencial parcial, que esta es otra, ¿verdad? Que esta es otra. Y que me diga en dónde, en qué sitio, en el ego trascendental rectifica esa posición de ateísmo esencial total, porque yo no la veo por sitio alguno. Nada más, con respecto, sí, a una cosilla que quería respecto a la explicación que ha dado en estos tiempos que vivimos respecto de los animales, pues no hay más que decir que es una cosa muy sencilla. Respecto a los animales hay una posición ahora de recuperando el núcleo de las primarias, en cuanto a que ahora lo que tenemos es condescendencia con ellos, es decir, es el núcleo pero a la inversa. Tenemos condescendencia con ellos o piedad o lo que fuera, pues qué sé yo, galgos explotados, gorilas en la niebla y cosas de esas, ¿verdad? Y respecto de los extraterrestres hay dos posiciones, Tomás, que te has quedado la última. Si eso es una ilusión, porque lo es,
que no sabemos absolutamente cosa alguna, pues entonces la cosa es, la recuperación sería a las religiones secundarias, que serían los démones del siglo de Pericles, que estarían por allí dando vueltas o lo que fuera, ¿verdad? Pero si esto fuera verdad, si los extraterrestres fueran verdad, quiere decir que el ensayo de Well tuviera materialidad, que estuvieran ahora mismo ordenándonos y manipulándonos o lo que fuera, pues entonces recuperaríamos otra vez la religión primaria. Tomás, que no lo has dicho, porque nos tendríamos que ver otra vez con otros entes que no siendo animales humanos, pues nos tendríamos que ver con ellos, sencillamente, de alguna manera, porque estarían, aunque fueran mecánicos o lo que fuera, pero ya sería otra vez la religión primaria. Y nada más, nada más. No voy a contestar, claro. Bueno, en primer lugar, me parece una desconsideración con la persona que acaba de hablar, hombre. Vamos a ver. Bueno, hombre, pero no está bien. Y ya anuncio que el viernes habrá una mesa redonda donde usted me puede plantear eso y yo le contestaré con mucho gusto. Sencillamente remitiéndole a la obra de don Gustavo, que es lo que he hecho, hombre, exponerla, nada más. No son tesis mías. Bueno, el viernes me lo plantea, por Dios. Y céntrense y diríjanse al conferenciante, que ha dado una conferencia extraordinaria, brillantísima. Y a ella hay que atenerse, hombre. Bueno, Carlos Madrid. Eduardo, bueno, en primer lugar, a mí enhorabuena por una conferencia, como ya nos empiezas a tener acostumbrados, muy sólida, ordenada y pues nada, eso, ha sido un placer escucharte. Y al hilo de ella, pues te iba a hacer dos apuntes, ¿no? Porque esto yo creo que tienes que escribirlo y tiene que salir como artículo para el Basilisco. Una de ellas es un profesor que explicaba el animal divino en clase en la Complutense en la década del 2000, yo creo que era jesuita, Cavada Castro. Tiene un libro que se llama El Dios que da que pensar, yo le tuve de profesor y allí nos lo explicaba. Entonces, también es interesante pues, para que lo incorpores al mallazo de la clasificación, ¿no? Aunque él decía, la crítica que él hacía, bueno, lo despachaba en un par de páginas, es que era dogmático, ¿no? Porque usaba el sistema del materialismo filosófico, ¿no? Como si él, que en el fondo era pues, jesuita, no tuviera detrás otro sistema, ¿no? Con el que estuviera pensando, o en todo caso una especie de eclecticismo. Y luego la otra crítica que le hacía Bueno es que decía que no era nada original, porque la posición de Bueno ya estaba en Charles de Brosses, ¿no? Claro, confundiendo el fetichismo, la visión fetichista de Brosses, que sí, que podía haber fetiches con forma animal, pero claro, Bueno no se refiere a animales muertos o que están en figuras, sino animales vivos, ¿no? Con lo cual las críticas estaban totalmente desenfocadas, ¿no? Entonces, ese sería un primer apunte y el otro es con respecto a Puente Ojea, ¿no? Hay un detalle sociológico, ¿no? Que también yo creo que en la semblanza esa hay que contar, ¿no? Que es que cuando la cruzada está atea y por el laicismo la comienza Puente Ojea es después de su paso como embajador en el Vaticano, cuando pide la nulidad matrimonial, el Tribunal de la Rota o allí en el Vaticano no se la conceden. Y entonces, como no puede casarse por la Iglesia como quería su segunda mujer, pues bueno, entonces en ese momento es donde ahí pega el cambio, ¿no? Es muy curioso que es como el igual que el historiador alemán que comentaba yo el otro día, el de la Enciclopedia Criminal del Cristianismo, ¿no? Y luego otra apunta respecto de Puente Ojea, en El mito del alma, que es un libro que tiene 500 páginas, allí vuelve otra vez a reiterar todas las críticas al materialismo filosófico, pero en la línea de lo que tú dices, sin enterarse absolutamente de nada, haciendo unas simplificaciones como el materialismo filosófico no define la materia como la materia física, como los electrones, protones y tal, pues ya es idealismo. Y lo despacha de nuevo en un par de páginas, ¿no? Y entonces, pues eso, que para esos dos apuntes, pues sí te pueden servir para incorporar este material. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. No, tomo nota y gracias. Sí, yo también iba a decirte que, bueno, la exposición tuya es brillante y además es filosófica, precisamente por ser sistemática y por estar llena de clasificaciones matriciales. Dentro de las... Por completarte algo, ya que yo vivo en Asturias y conocí las polémicas iniciales que se plantearon ya en el seno de la Facultad de Filosofía cuando se publicó la primera edición del Animal Divino, comentarte una, pues si la quieres recoger, que yo creo que es también importante, por lo que tiene de subjetual y por lo que además apunta a las maldades intrínsecas de la condición humana en el seno de la institución universitaria, como creía propia del entorno
y subjetual la polémica que hubo en la Nueva España entre Gustavo Bueno y Alfonso García Suárez. Alfonso García Suárez, desde una postura wittgensteiniana, que concibe la filosofía como terapia del lenguaje, pues mantenía la tesis de que la doctrina angular según la cual el origen de la religión está en entender a los númenes animales vinculados al paleolítico, pues que esa tesis no era una tesis filosófica, era una tesis, si acaso, categorial, y que ya había demostrado Gilbert Murray en el contexto, digamos, del mundo anglosajón. Evidentemente, aquello era un diálogo de sordos y además tenía mucho de polémica subjetual por la propia evolución, digamos, biográfica de Alfonso García, ¿cómo te dije? Vaya, hombre, ahora no me sale el nombre, de Alfonso García Suárez, que evidentemente había estudiado los cursos comunes como Cepedal o Hidalgo en la Facultad de Oviedo y después había ido a Valencia, y en Valencia ya con Garrido pues había venido con una visión de la propia concepción de la definición de filosofía totalmente distinta. O sea, que eso también hay que incorporarlo. Y por otro lado, yo te agradezco mucho que dentro de las elogiosas y dentro del entorno me incluyas a mí, porque, claro, parecen pedagógicas, pero después no lo han sido. Yo he dedicado, quiero decir, es verdad que las personas de mi generación hemos utilizado mucho el cine como recurso didáctico. Yo diría y subrayaría lo de didáctico. Y además subrayaría lo de didáctico como contraposición a la idea de pedagógico, porque la pedagogía es una pseudociencia, mientras que la didáctica es el arte de hacer enseñar algo que tiene que remitirte siempre en el regresus a ideas. O sea, yo pongo una película para que tú veas las ideas que hay ahí o no, y me las transmitas a través de un logos, es decir, en este caso un logos escrito en un examen. Entonces, yo quiero apuntar que, bueno, incluso antes de escribir yo este artículo para el Catolepas, yo lo había hecho en una labor, digamos, periodística en la Nueva España. Es decir, yo me di cuenta enseguida de la importancia que tenía el animal divino, y en el año 87 pues publiqué un pequeño articulito en la Nueva España que fue bien recibido, justamente además a la vez que salía publicado las cuestiones cuadrivetales sobre Dios y la religión. Pero del vigor de la escuela y de la ausencia de dogmatismo está el hecho de que yo, que seguí las polémicas por el Catolepas, por ejemplo, después he tenido una discrepancia absoluta sobre la concepción del cine con Pablo Huerga Melcón. Pablo Huerga Melcón, porque tú apuntabas que uno de los elementos más importantes desde el punto de vista ontológico del animal divino es la introducción de la teoría de la esencia procesual de regambre platónica, concretamente plotiniana. Y eso sí que es muy importante, porque no solamente Bueno después lo aplica en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, que está publicado aquí en La Rioja, y que es una obra que desconoce mucha gente, y que es el ABC de la filosofía política de Gustavo Bueno, y sin la cual no se puede entender, por ejemplo, España frente a Europa, o España no es un mito, porque eso sería empezar el credo por Poncio Pilatos. Pues, por ejemplo, Pablo Huelga y yo hemos tenido posiciones radicalmente opuestas, porque Pablo Huelga mantiene que hay una poética general a todas las artes, y yo lo que hice fue hacer una aplicación en mi tesis doctoral, que es Sergeant Rolls de John Ford como mito filosófico. Yo la publiqué como homenaje sin cambiar nada, lo cual es un tocho infumable, porque una tesis evidentemente está pensada para ser defendida frente a gente que se supone que no conoce el sistema, y en la que tú tienes que, digamos, que apagógicamente defenderte, y como el libro evidentemente siempre está pensado para un lector pretendidamente más amplio. Yo no lo hice así, lo hice como homenaje al director de tesis, y en lo que yo pude aportar precisamente era los elementos angulares que ya existen en el cine, cuando, por ejemplo, cuando John Ford eleva a rango luminoso a un personaje. Incluso en la traducción española del Sargento Negro, en el momento más climático de la película, digamos que es donde se produce la catarsis en el sentido aristotélico, él dice: yo no soy un animal, soy un hombre. Y eso, dicho en Hollywood en el año 59, tiene una potencia que solamente la puedes reexplicar desde la teoría del espacio antropológico, desde la teoría de la esencia genérica y desde la teoría del eje angular. Y sin embargo, por ejemplo, Pablo Huerga y yo ahí hemos discrepado totalmente. Mis posiciones están en la línea del compañero Fajarnés, que tiene una par de instruens potentísima en lo que se refiere a filosofía del cine, y yo creo que mi par construens en lo que se refiere al Sargento Negro y a todo lo que yo he desarrollado después dentro de la esencia genérica aplicada al western, pues debe mucho
bueno, debe mucho no, lo debe todo a la teoría de la esencia genérica que uno aplica, porque evidentemente en el western hay western eminentemente circulares, pero también hay westerns que son eminentemente angulares y otros que son eminentemente radiales. El movimiento ecologista que se da en Hollywood a partir de la guerra del Vietnam no se puede entender sin las coordenadas del materialismo filosófico y no se puede solamente reducir a una cuestión circular como es reaccionar ideológicamente desde la izquierda caviar de Hollywood frente a la guerra de Vietnam. Entonces creo que tu clasificación es muy buena, pero todavía da para más y tienes que publicarla en el Basilisco. Bueno, antes de nada me he quedado extasiada por la lección que has dado, tanto por tu capacidad didáctica, por el contenido tan espléndido, tan redondo que nos has expuesto en relación al libro material El animal divino. Dicho eso, tú en un momento determinado dijiste que el señor Ojea practicaba un ateísmo grosero, vulgar. Y yo no puedo menos que confirmarlo con un ejemplo que seguro ya muchos de los que estamos aquí, de los que están aquí, ya conocen. Y es que en el libro Dios salve la razón, en el cual escriben diversos... ¿En cuál? Bueno, en un libro en el que escribe Puente Ojea, y es Gustavo Bueno, y me parece que Sádava también, varias personas, la influencia de la religión en la sociedad española, ese es el libro. Vale. Dicho eso, pues yo me leí antes sobre el primero, el artículo de don Gustavo, y después dije, bueno, voy a ver qué dice este señor Puente Ojea. Y entonces empezó diciendo que la Iglesia carecía de historia, que no tenía memoria histórica. Yo digo, este debe ser el inspirador de la memoria histórica actual o la memoria democrática. La Iglesia no tiene historia. ¿Por qué no tiene historia? Porque la ha borrado. ¿Y por qué la ha borrado? Porque es una historia, la historia de la Iglesia es una historia sangrienta. Es una historia, y me vuelvo llena de asesinatos, de destrucción, de aniquilación. Mira, yo he visto tal desquicie, tal irracionalismo, tanto odio hacia la Iglesia Católica que el libro se me cayó de las manos y no continué. No me extraña. Muchas gracias. Bueno, pues reitero lo que acaba de decir Carmen. En primer lugar, decirte que ha sido una maravilla tu lección, que ha sido un placer, desde luego, recuperar toda esta polémica de esta forma tan, como ha dicho Carlos, ordenada, sistemática y rigurosa, tan admirable, verdaderamente. Te quería decir, en primer lugar, por lo que has dicho de esa reunión presentada por Mario Salvatierra, que creo recordar que yo estuve presente, era en el Colegio de Licenciados y Doctores. No te puedo decir el año, pero a lo mejor ya con la institución... El 99 creo que ponía en... Pues no me acuerdo, pero sí que... El único dato que aparece en el vídeo es ese. Sí, pero esto ya lo sabías entonces. No, solo vale, sabía que era en el 99 entonces, y que estaba moderado por sí, este hombre. Vale, es en el Colegio de Licenciados y Doctores. Y por decirte, como la semblanza que has hecho de Puente Ojea, yo tuve la suerte, gracias a Gustavo Bueno Sánchez, que fue quien me dijo que fuera, es que fuimos Pedro Insua y yo a la celebración del primer concilio ateo, quería reseñarlo, celebrado en Toledo, del cual hice una crítica en el Catoblepas, y desde luego que tuve la oportunidad de conocer en persona esta figura que has presentado de una manera tan clara y tan perfectamente definida del intelectual ilustrado. Porque, bueno, el guirigay que se armó allí y lo que él representaba como una especie de santón con todos aquellos ateos internacionales, además, porque yo creo que fue en la Fe del Ateo
donde Bueno ya hizo referencia a esta federación que en su nombre, FIDA, pues ya querían hacer el juego con el concepto de fe, y creo que era algo así, era Federación, creo recordar, Federación Internacional de Ateístas o de Ateísmo. Y bueno, bien, pues nada, que perfecto, que has hecho una semblanza perfecta de la polémica y de su figura, y te lo agradecemos, te lo agradecemos todos. Muchas gracias. Pues quedan dos palabras, la de Chema y la de Íñigo, y yo creo que con esto ya cerraremos porque se acaba la hora. Sí. Bueno, en primer lugar, reconocer que me pareció un excelente ejercicio de filosofía crítica. ¿Se oye? Sí. Tu intervención, que me gustó mucho. Entonces quería hacer dos apostillas, una corroborando algo que dijiste y otra una pieza de información que amplía algo que dejas en el escrito tuyo. La corroboración se refiere al marco espacial en el que situaste a Gonzalo Puente. Muy buena la cita de los intelectuales como impostores, porque ese marco delimitado por la República y el laicismo es la esencia de la figura pública de Gonzalo Puente. Y esto es un autologismo porque yo viví esos momentos en primera persona e incluso en relaciones con él y todo esto. Punto 1. El punto 2 es en la página 6 de tu escrito, citas es que esto lo estuvimos hablando anoche precisamente con algunos. Citas a José Virgilio García Trabazo. Sí. Bueno, ese artículo está relacionado con una conferencia que dio en la EFO en Oviedo en el año 15, estando presente Gustavo Bueno, precisamente. Es que él fue alumno y el vídeo lo puedes encontrar en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Lo que pasa que no es sin hacer, haciendo ejercitada la filosofía de Gustavo Bueno, aparecen más artículos de José Virgilio García Trabajo, que él es lingüista, es indoeuropeísta, pero es arqueólogo también. Entonces, es que te referías de arqueólogos, él es arqueólogo, y lo que habla en ese artículo y en la conferencia que dio en la EFO es de arqueología, de restos arqueológicos, exponiendo imágenes. Ahí podrás ver imágenes de la transición entre las religiones primarias y secundarias que se dieron en la zona de Anatolia, el Mar Negro y toda la zona esa. Y ya insisto en que hay más artículos de él donde se está ejercitando eso mismo. Pues lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Sí, bueno, pues nada, voy a ser muy breve porque no hay tiempo prácticamente para nada y, por lo tanto, en primer lugar me sumo a las felicitaciones y además al agradecimiento por esta estupenda lección. Y luego, nada, como me parece que es casi obligado, puesto que me has echado el guante, pues voy a decir, pero nada, dos palabras sobre la polémica aquella del 2003 con David Álvaro González. Sobre todo dos palabras porque mañana también me referiré un poco a lo mismo y brevemente, como después de lo de Atilana, Ekaich, Tomás, etcétera, pues me he quedado casi sin cosas que decir mañana, pues no me voy a pisar la última. Y luego, por otro lado, David no está aquí y él podría defender sus posiciones. Yo simplemente quiero decir que en aquel marco, en aquel contexto, lo que se discutía principalmente era un asunto fundamental que tenía que ver con el núcleo de la religión y, por supuesto, por tanto, también, a fortiori, con la verdad de las religiones primarias. Y había dos posiciones en liza, ¿no? El núcleo de la religión situado en el eje angular o situado en una especie de mixtum compositum entre rasgos angulares y circulares cuyo principal fulcro estaría en los teriántropos, que esto es lo que decía David y lo que sigue diciendo. La polémica todavía, bueno, está viva, bibliográficamente no, bueno, en parte sí también, pero se mantiene. Quiero decir que David se mantiene en sus 13 y yo también, ¿no? Quiero decir que sobre eso pues seguimos polemizando. Nada más que esto. Y luego una cuestión, porque como te ha dicho, creo que ha sido Miguel Ángel, como esto creo que debe publicarse, pues una sugerencia para quizás recentrar una cosa que dices en tu tabla acerca de otra turbulencia, que es la turbulencia que tuvo lugar entre el 16 y el 17 entre David Álvaro González y Javier Pérez Jara. Esa polémica
bueno, tal y como yo no participé en ella, por supuesto, pero tal y como yo la he leído, no, en principio yo creo que sí tiene que ver, por supuesto, con un animal divino, pero tiene que ver con el animal divino de un modo oblicuo, porque in recto es una controversia que tiene más que ver con las tensiones que David Álvaro González advierte entre la estructura de la doctrina de la modalidad que Gustavo Bueno expone en el famoso escolio del animal divino y la reivindicación que hace del argumento victorioso de Diodoro Cronos. Y en ese sentido, en esa polémica, pues David cree percibir un problema y lo que hace Javier Pérez Jara en el 2016 es realmente justificar, intentar defender la utilización que hace Bueno del argumento de Diodoro Cronos. No digo yo que acierte o que no acierte, pero lo que está haciendo Pérez Jara ahí es defender las posiciones de Bueno al respecto, sin perjuicio de que diga también que es un problema abierto, etcétera. Y entonces creo yo que digamos, simplemente para matizar esta parte de tu conferencia. De acuerdo, sí, muchas gracias.